Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una empleada de motel desaparece, dejando atrás un rastro de sangre. Los investigadores tienen a un sospechoso, pero sin víctima. ¿Con qué pueden acusarlo? ¡Él le disparó! Se informó de un tiroteo, pero los investigadores no tienen pruebas de que realmente haya ocurrido. ¿Qué tienes de la víctima? Hasta que no puedan diferenciar la realidad de la ficción, no tienen un caso. ¿Es un objeto perdido la clave para la desaparición de una mujer? La fiscalía no descansa hasta que pueda dar sentido a una serie de pistas extrañas. El asesinato suele ser el más obvio de los crímenes. Los cuerpos de las víctimas enmudecen a los testigos de la violencia, pero su testimonio silencioso puede no ser escuchado cuando desaparecen sin dejar rastro. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Sin rastro. Memphis, Tennessee, una próspera ciudad del sur, hogar de Beale Street, el blues y Elvis Presley. Pero en 1997 ocurre algo espantoso. En las primeras horas de la mañana del 8 de febrero, un hombre llega a un motel de Memphis. El hombre se preocupa cuando las llamadas a la recepción no son respondidas. Fue a revisar. Hola. El empleado de recepción no contesta. Hola. Hola. El hombre no vio a nadie en el vestíbulo, pero había sangre en el mostrador. La puerta de seguridad de la oficina estaba abierta. Hola. Y notó más sangre en el marco. Convencido de que algo estaba mal, se fue y llamó a la policía. Cuando la policía de Memphis llegó, encontraron sangre afuera de la entrada del motel. Los manchones indican que algo ha sido arrastrado por el pavimento. Encontraron más pistas dentro. Si bien la oficina no mostró signos de ser forzada, la caja registradora estaba abierta y vacía. ¿Por qué la registradora está afuera? Un bolso que se encontraba cerca llamó su atención. Ellos no creían que una mujer conscientemente dejara su bolso. La cartera interior todavía contenía dinero, así como una chequera, tarjetas de crédito y licencia de conducir a nombre de Ricky Ellsworth. Alertado por la policía, el gerente del motel llegó y confirmó que Ricky Ellsworth era la encargada de servicio. Ella dijo que Ricky vivía cerca con su esposo, Don, y sus 2 hijos. Una empleada responsable y confiable. Ella no era del tipo que simplemente se iba en medio de su turno. Las circunstancias del crimen sugerían más que un robo. La policía sospecha que la empleada ha sido secuestrada. A medida que ellos procesan la escena, comienzan a surgir otros detalles significativos. La puerta de seguridad de la oficina estaba equipada con un teclado, pero estaba abierta y no mostraba señales de violencia. O alguien ya sabía el código o la empleada había abierto la puerta. Para los investigadores, eso sugería que Ricky Ellsworth podría conocer a su secuestrador. ¿Esas son las huellas dactilares? Sí, creo que sí. Aunque la policía había comenzado a sospechar de un asesinato, nada los preparó para lo que encontraron en un baño adyacente. Había signos de una lucha desesperada. Y mucha más sangre. El desagüe del fregadero contenía una pequeña linterna. Y el asiento del inodoro había sido arrancado de sus bisagras. Las sábanas mojadas y teñidas de sangre indicaban que alguien había intentado limpiar la habitación.
Ricky Ellsworth no solo había desaparecido, sino que ahora parecía estar muy mal herida. El capitán R.G. Moore, quien dirigía la unidad de la escena del crimen, temía lo peor. Cuando no tenemos un cuerpo y no sabemos exactamente qué sucedió, manejamos el caso como si fuera un homicidio. Lo procesamos de esa manera, recogemos muestras de sangre, recopilamos toda la evidencia que podemos en la escena y la guardamos hasta que veamos lo que tenemos. Los investigadores confían que la evidencia los lleve a encontrar a Ricky. Una patrulla llevó al marido de la víctima, Don Ellsworth, al motel. Dijo que él y Ricky estaban felizmente casados. Le dijo a la policía que su esposa era una persona amable, que trabajaba con un ministro cristiano de la prisión en su tiempo libre. Cada Navidad hacía pasteles para los prisioneros. Pero Ellsworth también dijo que su matrimonio no siempre había sido tan tranquilo. Una vez se separaron por 2 años y ella se involucró con un hombre que la agredió y fue a la cárcel por eso. Ellsworth dijo que el nombre del sujeto era Michael Rimmer. Después de terminar en la escena, los investigadores regresaron a la estación para realizar una verificación de antecedentes de Michael Rimmer. Lo que encontraron en los archivos fue escalofriante. Rimmer fue un estudiante que abandonó la escuela secundaria con un historial de problemas de drogas y violencia. En 1989 fue declarado culpable de robar y asaltar brutalmente a Ricky Ellsworth. Los detalles del ataque de Rimmer a Ricky despertaron las sospechas del detective Robert Shenwell. Sus acciones en ese crimen básicamente reflejaron lo que estaba sucediendo aquí en el motel con la limpieza o el intento de limpiar la evidencia. Inmediatamente comenzamos a buscar a Michael Rimmer. Mientras tanto, los detectives lograron establecer el lapso de tiempo en el que pudo ocurrir la desaparición de Ricky. Encontraron una pareja que se había registrado con ella a la 1:15 de la mañana, pero cuando otros 2 trataron de salir del motel alrededor de las 2:30, ella ya no estaba allí. ¿Por qué no toma asiento? Le agradezco que haya venido. Los detectives localizaron a un testigo que dijo que se detuvo en el motel aproximadamente a las 2:15 de la mañana, con la esperanza de alquilar una habitación. Pero vio a un hombre con los nudillos ensangrentados detrás del mostrador y se fue sin registrarse. Todo está bien. Gracias. También se fijó en un automóvil marrón de 4 puertas que daba marcha atrás hasta la acera, con el maletero y las puertas abiertas. Basándose en su descripción, la policía logró crear un boceto del hombre en el motel. Usando un identikit, una colección de partes faciales y características que se pueden ensamblar según sea necesario, la cara del sospechoso apareció. Se parecía a Michael Rimmer. Luego los detectives le pidieron al testigo que revisara un álbum de más de 50 fotografías, incluyendo las de Rimmer. Sus esperanzas se vieron frustradas cuando no pudo identificar positivamente a Rimmer como el hombre con los nudillos sangrientos. Los detectives se enteraron por un compañero de trabajo que Ricky había recibido recientemente una tarjeta de cumpleaños de un Michael de Mississippi. Ella llevó la tarjeta a la oficina de atrás para leerla, pero se enojó y la tiró. Los detectives tenían claro que si querían encontrar a Ricky Ellsworth, tenían que encontrar a Michael Rimmer. Comenzaron en el taller mecánico donde trabajaba. Nadie lo había visto desde el viernes, el día anterior a la desaparición de Ricky. Había dejado sus herramientas y su cheque de pago. Un dato crítico más surgió. Cuando hablamos con los empleados, este mismo vehículo de 4 puertas fue descrito como el de Michael Rimmer. Entonces, decidimos que debíamos rastrear y averiguar dónde el sospechoso consiguió este vehículo de 4 puertas marrón. No estaba registrado a nombre de Rimmer. Si no era suyo, los detectives se preguntaban dónde lo había conseguido. Sus compañeros de trabajo enviaron a los detectives con otro amigo de Rimmer, quien les dijo que su propio automóvil de 4 puertas, Granate, había sido robado un mes antes, poco después de haber visto a Rimmer por última vez. Después de 4 días, Ricky Ellsworth seguía desaparecida y también Michael Rimmer. ¿Cómo está usted, señor? Esperando una pista de su paradero, la policía interrogó a su hermano.
Richard Rimmer dijo que había visto a Michael por última vez la mañana del 9 de febrero, solo unas horas después de que Ricky Ellsworth desapareciera. Michael parecía agotado cuando llegó en el automóvil marrón alrededor de las 9:30 de la mañana. Le preguntó a Richard si sabía cómo quitar una mancha de sangre del asiento trasero. Luego Michael sacó una pala embarrada del auto y se quitó el barro de las botas. Richard también le dijo a la policía que Michael afirmó que Ricky le compró el auto. Ella había visitado a Rimmer en la cárcel después de que él afirmara que había encontrado a Dios. Y Richard sabía que los dos se habían encontrado después de su liberación, pero en algún lugar al transcurrir el tiempo la amistad se agrió. Por ahora habían pasado 2 semanas y todavía nadie sabía nada de Ricky Ellsworth. Los detectives habían perdido la esperanza de encontrarla viva y su principal sospechoso, Michael Rimmer, todavía los eludía. Tendrían que encontrarlo a él y al auto robado si querían tener alguna posibilidad de probar el asesinato. Emití una orden de arresto por robo de propiedad a Michael Rimmer. Indiqué que cuando éste estuviera ubicado y el vehículo localizado, debían ser retenidos para la unidad de homicidios de Memphis y procesarlos. Los detectives obtuvieron una pista prometedora de uno de los antiguos compañeros de celda de Rimmer. Dijo que él habló de matar a Ricky y de enterrarla en Mississippi después de salir de la cárcel. La exnovia de Rimmer les dijo a los detectives sobre un área boscosa llamada Plantation Point, cerca del lago Arcabutla, en Mississippi. Estaba a 45 minutos de Memphis. Ella dijo que a Rimmer le gustaba ir allí. Los investigadores se dirigieron al lugar, peinaron el área a pie, pero no encontraron nada. Luego llamaron a Blackwater Divers, buzos de la Unidad de Búsqueda y Rescate del Condado de Shelby, especialmente entrenados para operar al tacto en aguas oscuras y turbias. Los buzos buscaron en el lago. Ellos tampoco encontraron nada. Los detectives estaban completamente frustrados. Habían seguido a todos los testigos y las pistas, pero no estaban cerca de resolver el caso o de encontrar a Ricky Ellsworth o a Michael Rimmer. Se habían quedado sin opciones. En Memphis, casi un mes había pasado sin progreso en el posible caso de homicidio. A principios de marzo, los detectives recibieron una llamada telefónica del condado de Johnson, Indiana. El ayudante del alguacil había detenido un automóvil marrón por exceso de velocidad. Cuando hizo la verificación de la matrícula, descubrió que el auto había sido robado y que había una orden para el conductor, Michael Rimmer, buscado por delitos como robo y posible asesinato. Había sido arrestado durante una parada de tráfico de rutina. Los detectives volaron a Indiana, preparados para finalmente interrogar a Rimmer y examinar el auto en busca de evidencia. Después de obtener una orden judicial, los investigadores forenses de la Unidad de Delitos del Condado de Johnson registraron el auto. Esperaban una evidencia sólida, pero nunca esperaron encontrar lo que hallaron. Numerosos recibos de hoteles, recibos de casas de empeño, recibos de restaurantes, que muestran cada paso de Michael desde el día en que Ricky desapareció hasta su aprehensión. Los investigadores analizaron el asiento trasero manchado con la sangre humana. Los resultados fueron positivos. Fue la primera evidencia física que sugirió una conexión entre Rimmer y el crimen. Los detectives de Memphis interrogaron a Michael Rimmer durante los próximos 2 días. Negó haber robado el auto o tener algo que ver con la desaparición de Ricky. Hasta ahora, toda su evidencia era circunstancial. Sin el cuerpo de Ricky, solo había una forma de vincular a Rimmer con su asesinato. La sangre de la parte trasera del vehículo que Michael Rimmer estaba usando y la sangre de la escena coincidían. Aunque tuvimos un problema, debíamos mostrar de alguna manera que esa sangre era la sangre de Ricky Ellsworth. Tenían una oportunidad, una prueba de ADN de paternidad inversa, que utiliza los rasgos de ADN combinados, transmitidos por los padres para determinar las características de ADN de sus hijos. Los científicos forenses compararon la sangre de la madre de Ricky
con muestras de la escena del crimen y el automóvil marrón. Ellas coincidieron. La prueba estableció una probabilidad de 16 millones a 1 de que la sangre del automóvil y el motel provinieran de un hijo de la madre de Ricky. Era el enlace final que la policía necesitaba para probar el asesinato. La culpabilidad de Michael Rimmer estaba escrita en sangre. Según la evidencia, la policía cree saber lo que sucedió el 8 de febrero. Michael Rimmer condujo hasta el motel alrededor de la 1:30 de la mañana, sabiendo que Ricky Ellsworth estaría sola. Cuando él llegó, ella lo dejó entrar a la oficina. Quiero hablar contigo. Allí, Rimmer estalló en violencia. La atacó y luego envolvió su cuerpo en sábanas. Después trató de limpiar la habitación, pero se rindió y dejó el agua del lavamanos abierta. Arrastrando a Ricky a su auto, Rimmer escapó. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, la policía cree que Ricky Ellsworth está enterrada en algún lugar cerca del lago Arcabutla. Michael Rimmer fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Si bien nunca se encontró ningún cadáver en el caso Rimmer, la policía utilizó pruebas de sangre para probar el asesinato. Pero en Cleveland, Ohio, la policía tendría que construir un caso con menos. El sábado 15 de diciembre de 1984, la policía de Cleveland fue llamada a la casa de Ernestine Campbell. Hola, soy el detective Quelly. Informó que su hermano Henry había desaparecido y que temía por su vida, porque escuchó que le habían disparado y que su cuerpo estaba escondido en un callejón. Ella le dijo a la policía que había visto a Henry por última vez la noche anterior cuando él se había ido de casa, a un lugar cercano después de salir del trabajo. Los oficiales registraron el callejón, pero no encontraron el cuerpo. De hecho, no encontraron ninguna señal de violencia. Manejaron por el vecindario, pero no vieron nada inusual. No había señales de Henry Campbell y nada que indicara que un crimen violento había ocurrido. Los oficiales recorrieron el área hablando con los residentes que podrían haber visto o escuchado algo la noche anterior. Un testigo afirmó que escuchó disparos y vio a hombres corriendo cerca del club. Otro recordó haber escuchado disparos, pero no pudo proporcionar ningún otro detalle. Otros confirmaron que se oyeron disparos, pero nadie admitió haber visto nada. La policía estaba frustrada. Tenían informes de disparos y un asesinato, pero no pueden encontrar a la supuesta víctima. El detective de homicidios John Quelly, el investigador principal, recuerda las extrañas circunstancias del caso. Por lo general nos llaman a la escena de un homicidio en el que tenemos una víctima tendida en la calle o en una casa, pero tenemos una víctima y muchas veces podremos conseguir el arma utilizada en un crimen. Con este incidente nos informaron de un asesinato. Fuimos a la escena, no teníamos un cuerpo. No pudimos encontrar el cuerpo, no pudimos encontrar ninguna evidencia de sangre y no teníamos un arma. Era como empezar sin nada con qué trabajar. La policía necesitaba más información, por lo que regresaron a la casa de Campbell. Ernestine Campbell les dio una foto de Henry y más detalles. ¿Es la única fotografía que tiene? Ella había oído que algunas personas afirmaban haber visto a Clarence Barnes dispararle a su hermano en la espalda. Ella dijo que Barnes dirigía el club nocturno en su casa y que había mala sangre entre él y Henry. Hola, señorita Richardson. En la estación, las personas que habían estado en el club esa noche comenzaron a avanzar. ¿Lo vio seguirlo afuera de la casa? Sí, yo lo vi. Una mujer llamada Jacqueline Richardson dijo a los investigadores que vio a Campbell en el club y que discutió con Barnes. Ahora, ¿entiendes? Y quiero decir ahora. Sí, tiene que ser así. Sal de aquí ahora. Cuando Campbell se fue, Barnes, que tenía un arma, lo siguió afuera. ¡Hombre! ¡Mejor me sueltas, hombre! Te dije que te fueras, te dije que te mantuvieras fuera de mi casa.
Ella dijo que a los dos hombres se les unió un tercero y desaparecieron de su vista. ¡Le disparó! Poco después, una mujer corrió al club gritando que había habido un tiroteo y que Henry Campbell resultó herido. Richardson salió a la calle donde un transeúnte le dijo que algunos hombres perseguían y le disparaban a otro. Ella dijo que no vio nada y regresó al club. Barnes ya estaba allí, pidiéndoles a todos que se fueran. Mientras continuaba la búsqueda de evidencia de asesinato, Víctor Santiago le contó a la policía lo que sabía. No. Él era el tercer hombre que Jacqueline Richardson había descrito y por su cuenta contó el resto de la historia. No importa si es tu casa o no. Mis muchachos están allí. Mis muchachos están. Dijo que había visto a los dos hombres discutiendo fuera del club y que Barnes le ordenó a Campbell que se fuera. Según Santiago, Campbell lo alcanzó unos momentos después. Mientras caminaban por la calle, escuchó un disparo y Campbell cayó hacia adelante. Santiago dijo que se había puesto a cubierto. Luego vio a Barnes disparar 3 tiros más contra el postrado Campbell. La policía ahora tenía 2 testimonios de testigos presenciales, pero todavía no hay evidencia de un homicidio. Sí, yo vi que hablaron como 30 segundos, eso creo. Henry Campbell había desaparecido y los detectives tenían 2 testimonios presenciales de asesinato, pero ningún cuerpo y ninguna evidencia. Varios residentes afirmaron que Clarence Barnes se encargó de haber quemado el cuerpo de Campbell y así nadie lo encontraría. Los investigadores llevaron a Barnes a la estación para interrogarlo. Toma el asiento a tu izquierda. Admitió haber hablado con Campbell y haberle pedido que se fuera, pero dijo que no sabía qué sucedió después de eso. Negó tener algo que ver con la desaparición de Campbell. Cuando la policía le preguntó a Barnes qué hacía para ganarse la vida, él les dijo que trabajaba en el Centro de Recursos para Animales en una universidad local. Eso inmediatamente hizo sonar una alarma en la mente de Qualley y llamó al supervisor de Barnes. Le preguntamos si tenía un incinerador en la escuela y él dijo, oh sí. Y le preguntamos qué tan grande era. Dijo que era lo suficientemente grande como para incinerar un novillo. Entonces le dijimos que estábamos investigando un homicidio y que posiblemente hubiera restos humanos en el incinerador y le preguntamos si sellaría la habitación. Él lo hizo. A la mañana siguiente, los detectives y un equipo de investigadores forenses fueron al Centro de Recursos para Animales, creyendo que podrían encontrar los restos de Henry Campbell. Mientras el director de la instalación dispuso el acceso al incinerador, el jefe de seguridad les mostró un video de vigilancia de la noche en que Campbell desapareció. Mostró a Barnes llegando alrededor de las 3:30 de la mañana. Retrocedió la grabación hasta el área de recepción, que estaba aproximadamente a 15 pies de la entrada del incinerador. La policía pudo verlo llevar algo hacia la sala del incinerador, pero no pudo identificar qué era. La imagen luego saltó y volvió. La siguiente imagen fue la puerta del incinerador abierta con Clarence, empujando un carrito allí. No podías ver lo que había en el carrito, pero sabíamos que estaba en la sala del incinerador a esa hora. Cuando los investigadores vieron el incinerador, sabían que les esperaba una tarea larga y complicada. La doctora Elizabeth Balrach, forense del condado de Cuyahoga, recuerda el desafío. Había cientos de galones de cenizas, de cremaciones, que contenían restos de varios animales y tuvimos que tamizarlos y encontrar una cantidad muy pequeña de huesos humanos. Examinaron a ver si encontraban restos humanos o no. El equipo comenzó el minucioso proceso de tamizar los contenidos del incinerador. Usando una malla fina, recolectaron fragmentos de hueso y otros restos sin quemar. Aunque la mayoría de los fragmentos eran pequeños y carbonizados, algunos parecían ser humanos, incluyendo una vértebra, mandíbula y parte de una pelvis. También encontraron un trozo de plomo fundido. Su tamaño y masa eran consistentes con una bala calibre .38. Fue la primera evidencia sólida de asesinato.
¿Por cuánto tiempo ha trabajado Barnes aquí? Aunque los investigadores creen haber encontrado a Henry Campbell, su caso se convertiría en humo si no pueden probarlo. Se dirigieron con el Dr. C. Owen Lovejoy, antropólogo biológico de la Universidad Estatal de Kent y experto en la identificación de restos alterados o dañados. Aplicó sus habilidades para hacer una identificación positiva de los fragmentos de hueso incompletos y severamente dañados. Lovejoy estuvo de acuerdo con la doctora Balrach en que aproximadamente 160 de los huesos recuperados eran humanos. El siguiente paso era determinar si venían de una persona y si esa persona era Henry Campbell. El proceso se complicaría por su condición. Aquí están las piezas del rompecabezas. Todos los bordes son diferentes, causado por la cremación. Entonces, las piezas no encajaban, así que tuvimos que aislarlas para analizarlas. Después de realizar un inventario exhaustivo de los fragmentos, Lovejoy determinó que partes de un esqueleto completo estaban presentes. No se duplicaron huesos. Lovejoy dijo que los restos provenían de un solo individuo. Pero, ¿era Henry Campbell? A continuación trataría de establecer detalles sobre el individuo. Los investigadores habían recuperado parte de la pelvis, que es útil para determinar el sexo y la edad. Lovejoy concluyó que los restos pertenecían a un hombre, aproximadamente de la edad de Henry Campbell. Mientras que los detectives estaban más cerca de demostrar que habían encontrado a Campbell, necesitaban una identificación positiva, pero Lovejoy no podía darles eso, no sin trabajar más. Cada vez que tenemos una persona candidata con la que creemos que los restos del esqueleto puedan coincidir, lo que hacemos es tratar de obtener una radiografía pre-mortem. Los investigadores entregaron radiografías previas de Henry Campbell al Dr. Lovejoy. ¿Podrían ayudarlo a probar el asesinato? Mientras los detectives de Cleveland intentaban identificar los huesos encontrados en el incinerador, el Dr. Owen Lovejoy comparó los rayos X y los fragmentos de huesos con las radiografías de Campbell. Se centró en el cráneo, la mano y la mandíbula. Un fragmento craneal recuperado tenía una marca de bala en él. Eso coincidía con una radiografía tomada cuando Henry Campbell había recibido un disparo accidentalmente años antes. Lovejoy también identificó características compartidas entre las otras radiografías de Campbell y los fragmentos de hueso correspondientes, pero encontró las correlaciones más convincentes en la mandíbula inferior. En el contorno de esa mandíbula, los detalles de la estructura ósea y los detalles de las áreas de la raíz, donde los dientes habían estado antes de la muerte, se configuraron de tal manera que indicaron que esta era una identificación positiva. Como la mandíbula se destacó tanto en esa identificación, la doctora Elizabeth Robinson, odontóloga forense del equipo, revisó las conclusiones de Lovejoy. En su opinión, dos hallazgos significativos reforzaron su análisis. El final de la mandíbula era plano, un defecto único presente en la mandíbula de Henry Campbell. Una segunda anomalía, un área de calcificación intensa, afianzó la identificación. Y fue exactamente en la misma área que estaba en el postmortem que en el antemortem. También tenía solo 5 milímetros de tamaño, en otras palabras, exactamente el mismo tamaño, la misma área en ambas radiografías. Con la identificación positiva, los investigadores habían sacado literalmente la prueba de un homicidio de las cenizas. El 21 de diciembre, menos de una semana después de que Henry Campbell fuera reportado como desaparecido, Barnes fue oficialmente acusado de asesinato. Según la evidencia, la policía cree que Barnes siguió a Campbell desde su club nocturno, le disparó y luego escondió su cuerpo. Más tarde en la noche, Barnes llevó el cuerpo de Campbell al Centro de Recursos Animales, donde lo incineró. En abril de 1985, Clarence Barnes se declaró culpable del asesinato de Henry Campbell. Recibió 15 años de prisión por asesinato agravado. En Cleveland, la policía tuvo que resolver su caso tamizando un montón de cenizas. En Maryland, los investigadores siguieron un sinuoso rastro de pistas para capturar a un asesino. Rockville, Maryland. 10 de agosto de 1988. Kyle Lowe, de 17 años, regresó de vacaciones en casa de un amigo de la familia en California.
para ver cómo estaba su madre Lisa Tift. No había tenido noticias de ella durante casi un mes, y otros le dijeron que tampoco sabían nada de ella. Su madre no se comportaba así. Cuando él y la madre de su amigo no encontraron ninguna señal de Lisa en la casa, contactaron a la policía. Fueron a la Oficina de Investigaciones Especiales en el Departamento de Policía del Condado de Montgomery para reportar su desaparición. Está bien, grandioso, gracias. ¿Detective Turner? Sí. Kai informó a los oficiales que nadie había visto ni oído nada de su madre hace más de un mes. La razón por la que llamé es... Dijo que su padrastro, Gregory Tift, podría saber más, pero estaba en el extranjero por negocios y Kai no sabía cómo contactarlo. Antes de que Gregory se fuera, les dijo a sus amigos que Lisa había volado a San Francisco para visitar a una amiga en el hospital. Para que no me hable durante tanto tiempo y de repente... Kai dijo que su madre no solía salir sin decir nada a nadie. La policía prometió investigar. ¿Algo se veía sospechoso en la casa? Sí. Comenzaron contactando a las aerolíneas. Los registros confirmaron que se compró un boleto de ida el 13 de julio. El destino era San Francisco, a través de un vuelo de conexión en Los Ángeles. El boleto a Los Ángeles había sido usado, pero no el de San Francisco. Al parecer, Lisa Tift no estaba planeando volver. Ese era su derecho, pero los detectives necesitaban hacer una llamada más. Se contactaron con la amiga que se suponía que Lisa visitaría en San Francisco. Dijo que no había estado en el hospital, que no esperaba a Lisa y que no había hablado con ella en meses. Ahora los detectives comenzaron a considerar si Lisa Tift tenía la intención de desaparecer o si podría haber una explicación más siniestra. El detective Roger Thompson trabajó en el caso. No era el caso normal de una persona desaparecida en la que nosotros podríamos saber la razón de la desaparición de esta persona. Es posible que no se comunicaran con su familia, pero tarde o temprano los encontrábamos. Esto tenía algo de misterio. Para obtener más información, los detectives hablaron con varios de los amigos de Lisa y supieron que los Tift habían estado casados casi 10 años. Fue el segundo matrimonio para ambos y Kai Lau era el hijo de Lisa de su matrimonio anterior. Los Tift habían disfrutado de la buena vida. Gregory fue muy exitoso. De hecho, uno de sus restaurantes había sido el favorito de la élite de Washington. Esto no duró. Él tuvo problemas en su negocio y perdió los restaurantes. Creo que ya es hora. Mira, es algo que quiero hacer. Un trabajo de ventas por comisión no podría sustentar el estilo de vida próspero de la familia. Es demasiada televisión y esos modelos. Gregory y Lisa discutieron sobre el dinero y su matrimonio fue muy difícil. Te estoy diciendo que no tenemos ese dinero. Yo solo digo, no tenemos el dinero. La policía también supo que Lisa estaba involucrada románticamente con otro hombre. Por favor, no se levante. La policía lo interrogó en su oficina. Dijo que habló con Lisa la tarde del 14 de julio, el último día que alguien la vio con vida. Yo no escuché nada. Negó saber nada sobre un viaje a San Francisco y expresó preocupación por la repentina desaparición de Lisa. Indicó que el marido de Lisa sospechaba de su relación. Cuando aprobó la prueba de polígrafo, los investigadores creyeron que estaba diciendo la verdad. Los detectives revisaron las finanzas de la familia y vieron indicios de serios problemas. Gregory tenía una deuda de $30,000. El detective Mike Turner se dio cuenta de que Tift estaba bajo mucha presión. Se sabía que a Gregory le gustaba apostar y determinamos que él, a través de entrevistas con sus amigos, había acumulado alguna deuda en el juego que no había podido pagar. Y este fue otro problema que surgió en su relación con Lisa. Los detectives también se enteraron de que las cuentas y los cheques de Lisa Tift habían estado inactivos desde principios de julio. Eso no tenía sentido si ella estaba viva. Descubrieron que su esposo, que aún no estaba disponible en un viaje de negocios, cobraría una póliza de seguro de vida de $200,000 si algo le pasaba a su esposa.
Los detectives comenzaron a sospechar que debido a los problemas financieros de la pareja, este caso de una persona desaparecida implique mucho más que eso. A medida que la investigación continuaba, el hijo de Lisa estaba haciendo un pequeño trabajo de detective. Kai Lau encontró la libreta de direcciones de su madre en su habitación. Eso era extraño porque rara vez iba a alguna parte sin ella. También notó que faltaban muebles en la casa o se habían reorganizado. Llamó al detective Turner. Hola, detective Turner. Kai regresó a la estación de policía y se reunió con los investigadores. Mire, también tengo este comprobante de retiro. Descubrió que se habían retirado $44,000 de una cuenta bancaria que Lisa tenía para su educación. Y eso no fue todo. Como ya le dije, el dinero estaba allí. Kai le dijo a la policía que faltaba la pistola de su padrastro y que había desaparecido un sofá-cama. Dijo que su madre a menudo dormía allí cuando ella y Gregory peleaban. Kai también informó a los detectives que su padrastro Gregory debía regresar de su viaje de negocios esa noche. Por ahora, los investigadores tenían muchas preguntas para Gregory Tift. Lo encontraron en el aeropuerto y lo llevaron a la estación de policía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Siéntese ahí. Él estaba preocupado por su esposa y estaba ansioso por ayudar a la policía. Él les dijo que le compró a Lisa un boleto de avión para San Francisco para que ella pudiera visitar a una amiga en el hospital. Dijo que la llevó al aeropuerto internacional de Dulles al día siguiente y la observó abordar el avión. No nos mentiría, ¿o sí, señor Tift? Absolutamente no. Afirmó que había llamado desde Los Ángeles y dijo que estaba esperando el vuelo a San Francisco. No sabía nada más de ella desde entonces. Cuando le dijeron que la amiga de Lisa no estaba enferma y que no la esperaba, parecía sorprendido. Eso fue lo que Lisa me dijo. Bueno... Luego, él dio otra explicación. Afirmó que su esposa no estaba contenta con su apariencia y quería una cirugía plástica. Dijo que habían discutido sobre eso en el pasado. Supuso que podría haber sido la verdadera razón del viaje. Lisa probablemente inventó la historia de la amiga enferma al darse cuenta de que él no compraría el boleto si hubiera sabido la verdad. Cuando los detectives preguntaron por el sofá perdido, Tift dijo que estaba infestado de ratones y que se lo habían llevado. También dijo que tiró el arma después de un incidente local bien publicitado en el que un propietario les disparó a algunos intrusos. Explicó la deuda de $30,000 como gastos de viajes y negocios. Tift rogó que dejaran de interrogarlo, diciendo que estaba cansado de su largo viaje. Los detectives acordaron continuar la entrevista otro día si él aceptaba realizar la prueba del polígrafo. Eso está bien, sí. Aceptó y prometió regresar el lunes siguiente. Ha sido un largo día. Seguro. Sí. Ya se puede ir. Muchas gracias. Gregory Tift no asistió a la cita. Se fue de la ciudad. Para los detectives, eso parecía el acto de un hombre culpable. Entonces, sentimos que las sospechas que tenía la familia eran las mismas que nosotros teníamos desde el inicio de la investigación. Ahora se habían materializado y quizás estábamos ante un homicidio. Sus sospechas acerca de Gregory Tift crecieron aún más cuando Kai les trajo una carta que llegó desde California. En ella, Gregory afirmó que estaba en Los Ángeles buscando a Lisa. Si no la encontraba allí, planeaba continuar su búsqueda en San Francisco. Los investigadores consideraron la carta como una excusa egoísta de un hombre culpable, pero creer y probar son dos cosas diferentes. Sin el cuerpo de Lisa no había evidencia de que estuviera muerta. Comenzaron a buscar pruebas en la historia de Gregory. Los investigadores siguieron la sugerencia de Kai sobre el dinero faltante de la universidad y solicitaron la ayuda de la oficina del fiscal del estado. John McCarthy, fiscal adjunto del estado en el condado de Montgomery, descubrió que Lisa lo había controlado. Gregory Tift limpió esa cuenta. Tenemos fotografías del banco y, claro como el día, puedes ver a Gregory Tift robando los $44,000 de ese fondo y dentro de un periodo de 10 días después de que lo robó había gastado ese dinero.
El detective Turner reexaminó el boleto de avión a San Francisco. Descubrieron que era posible que alguien se registrara, tuviera el boleto marcado, pero no abordara el avión. Si es posible, quisiera ver la lista de pasajeros. Sospechaba que Gregory Tift había hecho eso y que Lisa nunca se subió al avión. Solo confirmar si ese pasajero tomó ese vuelo. Se contactaron con los pasajeros que habían estado en el vuelo. Entonces el abogado McCarthy tuvo una verdadera oportunidad. Una mujer llamó para decir que había estado en el avión con su esposo y su hijo pequeño. En el aire, la pareja tomó varias fotografías. Ella dijo, bueno, tengo algunas fotos del asiento en el que se supone que Lisa Tift debía estar en ese avión desde Washington a San Francisco y ella no está en esas fotos y me las enviaron. Y una de las maneras que pudimos concluir que Lisa no estaba en ese avión en el que Gregory dijo que estaba fue con esas fotos. Los detectives querían saber más sobre el sofá cama que faltaba. Se preguntaron si el cuerpo de Lisa estaba dentro cuando fue arrastrado. Ellos rastrearon a los hombres que lo recogieron. Recordaron el sofá, porque Gregory les dio una propina por llevarlo al camión. No se dieron cuenta de nada inusual al respecto. Los investigadores lo rastrearon hasta el relleno sanitario, pero fue un callejón sin salida. El sofá ya había sido molido. Los detectives razonaron que Gregory podría haberse deshecho del sofá porque contenía pruebas de la muerte de Lisa. Si eso fuera cierto, podría haber otras pruebas en la residencia. Obtuvieron una orden de registro para averiguarlo. Al registrar el auto de Gregory se descubrió evidencia incriminatoria. Restos de lodo, maleza y pequeñas ramas estaban atrapados en el tren delantero, lo que indicaba que el automóvil había sido conducido fuera de la carretera. En el maletero encontraron una lona de plástico, una navaja y un machete. Mike, ven a ver esto. Todos los artículos estaban limpios, pero pudieron ser usados para deshacerse de un cuerpo. Dentro de la casa, los detectives encontraron su primera evidencia física de asesinato. Había gotas de sangre en una silla cerca del lugar donde estaba el sofá. Pero los investigadores sospechan que más fueron eliminadas. Para averiguarlo, procesaron el área con un Luma Light, que hace brillar la sangre que no se puede ver a simple vista. Descubrieron salpicaduras de sangre donde había estado el sofá y mostraban un patrón significativo. Sabemos que el sofá estaba abierto en el momento en que ocurrió todo esto, porque no había sangre ni marcas debajo del sofá. Era un sofá plegable y abierto, y cuando se hizo el procedimiento, se pudo ver básicamente el contorno del sofá abierto como una cama. Los investigadores también encontraron signos de manchas, evidencia de que alguien había tratado de limpiar la sangre. Mientras procesaban la escena, sonó el teléfono. Una agencia de alquiler de autos en Las Vegas estaba llamando a Gregory Tift. El auto que alquiló varios días atrás ya debía ser devuelto. Era la pista que buscaba la policía. Ahora finalmente sabían dónde estaba Tift, pero necesitaban ayuda para capturarlo. Lo que me gustaría que hiciera es, si él llama por el automóvil en los próximos días, o si lo trae, trate de detenerlo. O si lo llama, dígale que le gustaría reemplazar el auto con otro porque este necesita servicio o cualquier razón que se le ocurra o será revendido. Pero de alguna manera haga que venga a la oficina de alquiler para conseguir otro auto. Hola, mi nombre es Greg Tift. El plan funcionó. Alguien me llamó para que regresara el auto. Tenemos una actualización para usted. ¿Está bien? Solo un minuto, por favor. El sábado 10 de septiembre llegó a la oficina de alquiler de autos. Sí, su auto está listo. ¿Sí? ¡Policía! ¡Manos en la cabeza! La policía lo arrestó con una orden de detención de fugitivos, casi un mes después de su desaparición. Los detectives Turner y Thompson volaron a Las Vegas, donde comenzaron a desandar las actividades de Tift desde que huyó de Maryland.
Una caja de cerillas en su habitación del hotel los llevó a un restaurante chino. El gerente reconoció a Tift por una fotografía. Ella les dijo a los investigadores que él había solicitado un trabajo, que su esposa estaba muerta y que quería comenzar una nueva vida. Quiero comenzar una nueva vida. En la solicitud de empleo dio el nombre de Greg Sen. Cuando los detectives regresaron a casa con Tift, llamaron a un examinador de documentos al laboratorio de delitos de la policía del estado de Maryland. Sabían que Gregory había usado un alias. Querían confirmar si la escritura a mano en la solicitud de empleo y otros artículos que escribió coincidían con el comprobante bancario al cerrar la cuenta universitaria de Kai Lau. El dinero robado sería el motivo del delito más grave para el presunto homicidio. Después de proporcionar muestras conocidas de los escritos de Tift, los detectives esperaron los resultados del examen del documento. La solicitud de empleo, el comprobante bancario y otros documentos se compararon con la escritura a mano de Tift. Al hacer la comparación, se estudian factores como el estilo de escritura, la velocidad y la presión. El examinador de documentos David Sexton explica. Y es una combinación de esas características, así como una combinación de formaciones de letras reconocibles y esa combinación de características que son únicas para la escritura a mano del individuo. La escritura en la solicitud de empleo, el comprobante bancario y otros documentos eran de Gregory Tift. Hola, ¿cómo estás? La policía también consultó a un investigador forense de serología sobre las manchas de sangre encontradas en la casa de Tift. Confirmó que eran consistentes con una herida de alta velocidad, probablemente un disparo. A pesar de todas las pruebas que los investigadores habían recopilado, su caso aún tenía debilidades. Necesitaban algo sólido para probar el asesinato. Sin el cuerpo de Lisa, la única evidencia física que tenían era la sangre de la casa. Tenían que ligarlo de alguna manera a la víctima. Solo tenían una oportunidad y era una posibilidad muy remota. Para probar que Lisa Tift había sido asesinada, los investigadores de Maryland tuvieron que vincularla con la sangre de la casa. Esperaban que el análisis de ADN forense pudiera hacer eso, pero en 1988 esta tecnología todavía estaba en pañales. De hecho, las pruebas de ADN solo se habían utilizado en unos pocos juicios a nivel nacional, ninguno de ellos de asesinatos, y el caso Tift planteó un desafío significativo. No había muestras conocidas del ADN de Lisa Tift que pudieran usarse para comparación. Sin ello, sería difícil conectar a Lisa con la salpicadura de sangre. El laboratorio de ADN necesitaba realizar una prueba de paternidad inversa, pero esta vez tendrían que trabajar hacia atrás. Determinarían el ADN de Lisa a partir de la sangre de su hijo. Porque Kai Lau era una combinación genética de ambos padres. Los científicos podrían, en teoría, sustraer de forma forense el ADN del padre de su sangre. Lo que quedaría sería el perfil de ADN de Lisa. Se extrajo sangre de Kai Lau y de su padre en Hong Kong para comparar. Por el proceso de eliminación, el laboratorio confirmó con 98 a 99% de precisión que la sangre encontrada en la casa Tift era de Lisa. Con las pruebas forenses de ADN, los detectives pudieron demostrar el homicidio. Los investigadores creen que Gregory Tift fue llevado a asesinar a su esposa por su infidelidad y la posibilidad de resolver sus problemas financieros con su seguro de vida. Ellos armaron un escenario probable para la noche del 14 de julio. Hubo indicios de que la pareja había discutido, tal vez sobre la infidelidad, tal vez sobre el dinero. Desesperado y enfurecido, Gregory Tift sacó su arma del gabinete y le disparó a Lisa. Luego, se deshizo de su cuerpo. A pesar de sus apelaciones de inocencia, Gregory Tift fue declarado culpable de asesinato en primer grado el 21 de noviembre de 1989. Actualmente está cumpliendo sentencia de cadena perpetua. El cuerpo de Lisa Tift nunca fue encontrado. Una vez la policía no tuvo oportunidad de probar el asesinato sin un cuerpo. Pero hoy pueden armar un caso en la ciencia forense, incluso cuando la víctima ha desaparecido sin dejar rastro.